¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Desiree Navarro, transmitiendo desde Huixquilucan, Estado de México, en este lunes 14 de agosto. Y en este programa se tenía que decir nada menos que con el tema tragedia en Chihuahua, y nuestro invitado especial del día de hoy, el senador Gustavo Madero. Esto es Se tenía que decir. Comenzamos. Pues comenzamos este programa, Se tenía que decir, hoy lunes 14 de agosto, con este maravilloso promo que realiza nada menos que Jaime Cuellar, nuestro productor. Y pues me gustaría darle los datos a todos ustedes de las cifras dadas por el gobierno federal acerca de COVID-19, porque hoy tenemos 671,716 casos confirmados oficiales y 71,049 defunciones. Estamos viviendo de verdad que una verdadera tragedia, y Se tenía que decir, les queremos pedir que se sigan cuidando, que se sigan protegiendo, que utilicen cubrebocas en todo momento si es que van a salir. Cuídense ustedes y cuiden a los demás. Y ahora doy paso a presentar a Carmen Rodríguez, nuestra co-conductora. Ella es queretana, es activista política en redes, es contadora pública y fundadora del blog informativo Se tenía que decir. Bienvenida, Carmen Rodríguez, desde Querétaro. Hola, Desiree, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la presentación. Aquí somos todos fundadores de todo. Un saludo, un agradecimiento de antemano a Jaime que hace posible esto a través de mucha tecnología. Usted pareciera que no cuesta trabajo, pero sí cuesta trabajo. Y la magia de Jaime justamente es hacerlo sencillo. Él está en Monterrey, y a lo cual extiendo mi agradecimiento. Y bueno, hoy tenemos un invitado, todos nuestros invitados tienen su altura, tienen su reconocimiento. Buscamos siempre a las mejores personalidades para llevar la información de primera mano a toda nuestra audiencia. Pero si me permites, antes que otra cosa, quisiera presentar de nuestra página en www.seteniaquedecir un reportaje que elaboramos en el equipo junto con, con todo el equipo de reporteros. Se tiene que decir directamente, es una información inédita que tenemos por ahí, si Jaime nos puede ayudar con el video. Se trata de la construcción de un paso a desnivel en el municipio de Córdoba, en Veracruz, a cargo de la presidenta municipal que actualmente tiene Córdoba, que es la licenciada Leticia. Vamos a ver de qué se trata. Esta información está muy importante para toda la gente de Córdoba y para todo el país. Hola, buenos días, queridos amigos de Córdoba. Nos encontramos aquí en el cruce de la estación. Como todos ustedes pueden ver, el flujo vehicular es muy pesado. Muchísima gente nos ha pedido el hecho de que podamos hacer el paso desnivel. El año pasado estuvimos gestionando por parte del gobierno federal, no pudimos encontrar el apoyo. Así es que hoy les queremos comentar que venimos con el director de obra pública junto con algunos ingenieros para ver la manera de hacer nosotros el proyecto. Nosotros vamos a hacer la obra el próximo año, y esa es la buena noticia que les quiero anunciar el día de hoy. Aquí me encuentro con el director de obras públicas. Así es que hoy le queremos decir que estamos aquí porque el próximo año, sin falta, empezamos ya con la construcción del paso de nivel. Esté pendiente, porque nosotros cumplimos la palabra. Fue una palabra que se empeñó y la vamos a cumplir el próximo año. Sí, nos perjudica mucho por luego de la hora de trabajo y eso, aprovecha mucho el tren y pues hay que estar esperando que se quite. Por eso es que nos urgía que si nos hicieran el paso de nivel.
Aparte, a veces llegamos tarde a nuestro trabajo porque se nos atraviesa el tren. Por eso, y más importante porque pues si se da cuenta luego llueve. Elaboramos Pues muchas cosas es importante. Ay, o sea, como se ve, no hay mucho vialidad, ¿no? De los carros. A veces tenemos personas familiares enfermos y el tren tarda horas. Yo creo que eso más que nada, ¿no? Y pues ahora sí, por la importancia de que nuestros familiares a veces se nos enferman y se tardan horas, a veces la cruz roja tarda como media hora más o menos ahí detenida y tiene que ir, ahora sí dar o más, tiene que dar la vuelta hasta que para mí es importante detonar que la ciudad de Córdoba ha anunciado una obra por un paso a desnivel en el tramo de la estación, la cual no se ha llevado a cabo y dudo mucho que se pueda realizar por el tiempo que le queda a esta administración. Es importante decir que no ha presentado un proyecto que conozca a la ciudadanía. Los montos de inversión tampoco los ha puesto como acostumbramos a ver o acostumbrados a ver en todos lados de cuánto era la inversión y qué constructora era la que realizaba dicha obra. Y esta obra que al parecer era de gran impacto, con tristeza vemos los cordobeses que una vez más nos tomaron el pelo. Muchas gracias, Carmen Rodríguez, por esta información. Y pues ahora me gustaría presentar, si están de acuerdo, si estás de acuerdo, Carmen, Arcadio Andrade es también nuestro co-conductor el día de hoy. Él es presidente de Fundación Andrade, es asesor político y director de Canaco en Miguel Hidalgo. Bienvenido, Arcadio Andrade. ¿Qué tal, querida Carmen, Desiree? Es un gusto, un placer poder compartir nuevamente con ustedes un día más, este 14 de septiembre, a un día de poder celebrar estas fiestas patrias, que bueno, pues sin duda para México un año complicado, pero que tenemos mucho que celebrar, así que un viva México, señores, por no decir otra cosa, será poco menos necesario para este país que ha sufrido tanto en los últimos meses en manos de un gobierno que ha quedado mucho a deber. Así que pues sin más, compartir con ustedes y por supuesto con nuestro enorme y gran invitado un tema tan polémico y que haya decidido aceptar esta invitación para poder platicar del tema, pues les dejo con nuestro gran invitado el día de hoy, el senador Gustavo Madero. Muchas gracias, Arcadio. Y pues sí, hoy tenemos como invitado a Gustavo Madero Muñoz. Él es senador de la República por el estado de Chihuahua, es coordinador ejecutivo del gabinete del estado de Chihuahua en 2016 y 2018, diputado federal también, dirigente de Acción Nacional desde el 2010, senador de la República por Chihuahua también del 2006 al 2010, y pues me gustaría que todos le diéramos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy para hablar de la tragedia en Chihuahua. Bienvenido, senador Gustavo Madero. Muchísimas gracias, Desiree, Carmen, Arcadio, muchas gracias por esta oportunidad. Felicidades por el trabajo que están haciendo ustedes y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con todos los que nos siguen las tragedias que están pasando en Chihuahua. Son varias tragedias, ahorita vamos a platicar de ellas, pero ya ha costado una vida humana de una mujer, madre de familia, que fue acribillada por la espalda. Y esta es una mega tragedia que no debió suceder y que puede haber más, deciré, y eso es lo que me tiene muy preocupado y por eso con mucho gusto platicar contigo de la situación de mi estado y la necesidad de encontrar salidas a este conflicto. Así es, senador. Arcadio Andrade. Así es, pues para poner en contexto a toda la gente que nos está viendo y que se está conectando a través de Se Tenía que Decir, estamos en vivo con el senador Gustavo Madero y decidimos hablar y tocar un tema muy importante porque es uno de los focos rojos en este país. Decirles de esta situación que está ocurriendo, que en el año 1944, para ponerlos en contexto, los gobiernos de México y Estados Unidos firman el Tratado de Aguas para administrar la distribución de los afluentes de los ríos Colorado y Bravo.
Actualmente a Estados Unidos se le deben 399,000 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo, debido a que durante el ciclo anterior nuestro país incumplió la cuota, pero esto, bajo estas circunstancias, pareciera como pues sacado de contexto. Sin embargo, hay que decirlo, la crisis se ha acrecentado en los últimos días debido a la falta de agua que hay en estas presas, y que la situación no es que no queramos dar agua, es que simplemente no la tenemos, y parece ser, y con esto quisiera abrir bocados, si me lo permite, senador, que se ha tornado un tema político. Mi primera pregunta sería, ¿es este un tema político desde su perspectiva? No, Arcadio, es un tema, es una tragedia económica, política y social. Es integral. Es económica porque afecta a 50,000 familias que viven de la agricultura en esta zona. Es social porque está generando una crisis de todas estas familias que dependen de esta actividad y que no van a tener para comer, que están muy preocupados y que se están organizando para defender su agua. Y es política porque el presidente lo quiso politizar, el presidente de la República quiso decir que esto era un tema electoral, desviando completamente la discusión del fondo. ¿Cuál es la discusión del fondo? Déjenme rápidamente ponerlo de la manera más sencilla. Por favor. Los agricultores en un distrito de riego tienen derechos de agua. Los derechos de agua se los concesiona el gobierno federal para que puedan sembrar y tengan certidumbre. Estos derechos de agua, ellos los almacenan en presas, y la presa La Boquilla es la que almacena el mayor número de agua en Chihuahua. El Tratado Internacional de Aguas es desde 1944 y todos los años se ha pagado el agua. Ese no es la litis. La litis es que cuando no hay agua, en el mismo tratado establece un mecanismo de que te juntan, te lo acumulan para el próximo periodo lo puedas pagar. Y hoy, quién sabe por qué, la presión de Trump con Andrés Manuel está queriendo que no haya deudos. Y cuando no llueves, pues no hay manera de pagar un adeudo. ¿Y qué está haciendo Andrés Manuel? Utilizar el agua que iba para el riego para pagar el tratado. Esto nunca se ha hecho en los 76 años de la historia de este tratado. El agua con la que se paga es el agua de las lluvias, de las avenidas, de los escurrimientos, de las demasías, pero nunca se les quita el agua que ya está concesionada para riego. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel. Por primera vez en la historia de México, se les quita el agua para riego para dársela al Tratado Internacional de Aguas, sin mayor diálogo, sin mayor consenso, de manera autoritaria, de manera unilateral y de manera militarizada. Mandaron a la Guardia Nacional, mandaron al Ejército, tomaron las instalaciones y abrieron las compuertas. Esto está generando una gran preocupación porque los agricultores no van a poder sembrar en marzo. El agua de ahorita se utiliza para sembrar en marzo. No llueve en Chihuahua más que en los meses de julio, agosto y septiembre, llueve el 70% de las lluvias. Pero los meses que vienen, que es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, no llueve nada. Entonces, para empezar el ciclo primavera-verano, guardan el agua en las presas, pero estos vieron que había agua guardada que está concesionada y la están utilizando para pagar el tratado. Esto es lo que está detrás, pero sobre todo la forma autoritaria, la forma unilateral, sin decir agua va y mandando al ejército, ha generado unos choques con la población que ya le costaron la vida a Jessica, una madre de familia, y a su pareja le costó también unos balazos en la espalda. Se está recuperando, no sabemos cómo va a quedar él. Ella ya falleció, desgraciadamente, ya dejó a varios hijos huérfanos, y esta tragedia puede incrementarse si el presidente y la directora de Conagua, Blanca Jiménez, no cambian su actitud de negación, de negar que hay un problema y decir que todo esto es político, que porque yo quiero la gubernatura
o porque los del PRI, los exgobernadores tienen un rancho ahí, que son usuarios del agua como todos los que vivimos en esa zona, pues viven de la agricultura, ¿verdad? Igual que 50,000 familias, pero tratan de quitarle los méritos a la protesta y a la preocupación de la gente, diciendo que es un tema político electoral. Si esta actitud sigue, el problema no se va a resolver y puede haber nuevos y mayores enfrentamientos. Así es, senador Carmen Rodríguez. Gracias, senador. En este marco que usted nos está comentando de esta, que a lo mejor la mayoría de la población entiende, ¿usted considera que de parte de la Guardia Nacional, por la muerte que usted está mencionando, lamentable, ¿usted considera que hubo un exceso de las facultades y atribuciones de la Guardia Nacional, en este caso específicamente en La Boquilla, en estos hechos? Sí, Carmen, fíjate que es muy triste y la Guardia Nacional debemos de cuidarla porque es un instrumento que acabamos de crear y debe tener mucha legitimidad, pero cuando se dan estos hechos de sangre, se genera mucho encono contra la Guardia Nacional. Se está investigando, pero ya se reconoció que sí fueron accionadas las armas de la Guardia Nacional, son disparos por la espalda. El presidente Andrés Manuel habló de que era población que tenía granadas, que tenía armas, pues obviamente Jessica y Jaime no tenían nada, se comprobó eso, ya está demostrado, y parece que sí hay pues un exceso, un abuso, y ahorita pues se está investigando la responsabilidad. Es lamentable por donde se vea, nadie quiere que esto suceda, es terrible y una pérdida irreparable para Jessica y su familia. Y también para la Guardia Nacional, pues es una mancha muy indeleble en su historial de un instrumento del Estado mexicano que se ha creado con otro propósito, el propósito de combatir a la delincuencia organizada, el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, pero aquí se está usando contra la población civil. Ahí hablan de que hubo algunos que fueron con palos de parte de los manifestantes, cosa que nosotros reprobamos, pero de ninguna manera estamos hablando de que ahí están los palos que dicen ahí, de que hubo armas o que hubo balazos de parte de la población hacia la Guardia. Y esto sucedió, déjenme decirles lo de Jessica, muchas horas más tarde de la manifestación, este enfrentamiento, y a 100 kilómetros de La Boquilla, o sea que no tiene ninguna relación, es injustificable a todas luces esta actuación. Ahí está. Gracias, senador. Sí, senador, y bueno, yo quisiera preguntarle, por una parte, históricamente Chihuahua ha tenido sequías que han durado inclusive, y usted me lo podrá confirmar, hasta 16 años. Si no recuerdo mal, entre los años 82 o 96. Por otra parte, Chihuahua ha sido tierra y agua, y la revolución inicia siempre en Chihuahua y en el norte. La pregunta es, ¿le conviene a Chihuahua o este tema, este conflicto que se está dando en este momento es también por el pacto de federalismo, si Chihuahua continúa o no en él? Mira, bueno, Chihuahua es el estado más extenso del país, entonces en Chihuahua tenemos muchos climas. Hay sierra, pero hay desierto de dunas, se han ido a filmar de que hay pura arena, no hay nada, puro, como si fuera una playa sin mar. Este es Chihuahua. Y de la zona que estamos hablando es de la zona centro y centro-sur, donde se llaman los vencedores del desierto, porque lograron convertir una zona semiárida en un distritos de riego muy productivos, principales productores de chile jalapeño, de nuez, de algodón, de muchos productos, y que tienes a 50,000 familias que viven de esta actividad. Son gente que no son nada dejada, son gente muy aguerrida. Déjame decirte que son gente muy brava con propios y extraños, o sea, no creas que... y por eso
Fidel Velázquez nos llamó los bárbaros del norte en algún momento cuando se dio pues el verano caliente del 86, donde se hicieron las huelgas de hambre, las protestas, la resistencia civil, donde Chihuahua fue el que abrió el boquete al autoritarismo. Desde ahí Chihuahua, y la misma revolución en Chihuahua empezó la revolución donde Francisco I. Madero hizo el plan de San Luis. Bueno, él estaba preso en San Luis Potosí. Por cierto, su esposa era de Querétaro, Sara Pérez de Madero. Los críticos le decían Zarape de Madero, los mendigos. Y ella, cuando apresan, ella dice, pues si lo apresan, a mí me llevan con él, y se fue a la cárcel con él. Después se escapa y el 20 de noviembre declara el plan de San Luis, y lo declara precisamente en San Antonio, Texas, y va a entrar el levantamiento de armas, pero desde en Chihuahua, donde se da la revolución, donde nace las primeras irrupciones en Cuchillo Parado, y todo esto te habla del carácter de Chihuahua. No está reconociendo el gobierno federal, pues esta jetatura, esta idiosincrasia de nuestra población, de que son gente muy aguerrida y que no se deja atropellar por sus derechos. Y son derechos de agua de ellos, los tienen escriturados, hay un registro de la propiedad de derechos de agua y te la están... Entonces, esta lucha pues tiene su origen en la gente. Lo que tú me estás platicando, Desiree, es también del gobierno del estado de Chihuahua y de varios estados del norte donde están haciendo pues un deslinde del federalismo que no funciona, que ya está totalmente rebasado porque es un federalismo inequitativo. Déjame decirte que toda la recaudación fiscal de todos los impuestos que pagamos todos, el 80% se queda en la federación y el 20% se le da a los 32 estados y municipios. Y obviamente, pues tienes municipios y estados totalmente asfixiados sin recursos. Y este gobierno federal exacerba las cosas porque además todos los gastos discrecionales y programas los eliminó, y los proyectos que no eran por ley, y entonces les deja los mínimos a los municipios y a los estados y los tiene en una situación totalmente postrada. Esa es una lucha que se está dando en paralelo. Esta agrupación del Frente Federalista, donde está exigiendo que se revise el pacto fiscal y los términos de intercambio y responsabilidad de facultades, atribuciones y recursos entre los estados y la federación, porque no puede continuar como está ahorita. Senador, una pregunta, siguiendo con este tema, y quiero, si usted ha seguido... Así es, senador. Sí. Arcadio Andrade. Sí. Senador, tengo una pregunta, que usted ha seguido el programa, lo sé de muy buena fuente, a lo largo de muchos programas invitados, sabe usted que mi estilo es un poco poner en tierra lo que la gente a lo mejor es difícil que entienda. Estamos hablando así a grosso modo, es como si a su casa, a la de Carmen, a la de Desiree o a la mía, llegara el administrador del condominio y nos cerrara la llave de paso del agua, ¿cierto? Y pues nos dejara sin agua básicamente una semana. ¿Cuántas personas, y lo planteaba un poco al principio de la pregunta que le hacía, cuántas personas o cuál es la implicación económica que está teniendo o va a tener como repercusión la falta de este vital líquido en consecuencia de esta toma, pues me parece muy arbitraria por parte del gobierno federal de cerrar por sus pistolas el agua sin llegar a un consenso? Entonces, ¿cuántas personas y qué implicaciones económicas tendríamos por un lado? Y por el otro, ¿cuál sería una solución en este momento ante la situación tan caliente y tan roja que ya se vive en su estado? ¿Cómo no? Claro que sí. Mira, yo te diría, el símil es parecido, yo te lo pondría en términos monetarios. Es como Por si favor. el gobierno dijera, tú tienes derecho a cobrar, pues vamos a decir a los ninis, oye, tú tienes derecho a 1,300 pesos al mes. Y entonces ahí te van tus 1,300 pesos al mes y ya tienes acumulados desde tus primeros 6 meses. Pero ¿sabes qué? Resulta que el gobierno tiene que pagar también una deuda externa. Oh, pues entonces voy a ir con los ninis y les voy a quitar sus derechos, que son
los 1,300 que yo te había prometido que te los iba a dar, pero los voy a usar para pagar la deuda externa y te los voy a quitar a ti. ¿Sí? Este es lo mismo. El agua estaba concesionado a los agricultores y son precisamente 11,000 titulares de derechos y 40,000 jornaleros que trabajan con ellos. Son 50,000 los afectados. Y entonces, esa agua que yo te había dicho que te tocaba, pues sabes que te la voy a quitar porque lo va a pagar el Tratado Internacional de Aguas de Estados Unidos, que tú no tienes nada que ver. O sea, es un tratado que debe México a Estados Unidos. Y a México le conviene porque por otros ríos recibes más agua, pero ahorita necesito cumplirle eso a Donald Trump. Ese tratado también tiene una cláusula que te dice que si tú no tienes agua ahorita, lo puedes pagar por el siguiente quinquenio, pero no importa, mejor te la quito a ti de tu cuenta de ahorro y se la llevo para pagar aquella deuda. Eso es lo que estás utilizando y por eso hay irritación social. Esta zona de la que estamos hablando es una zona eminentemente agrícola. No tiene industria, no tiene otras actividades de servicios, turismo, comercio, es básicamente agricultura. Entonces estamos hablando de que son 80,000 hectáreas que viven 50,000 familias de eso y son a las que estás afectando y sobre todo les estás diciendo, ¿sabes qué? El año que entra no va a haber agua para sembrar y son distritos de riego. Entonces tú tienes parcelas de 10, 15, 20 hectáreas, 5 hectáreas, lo que sea, y ahora pues no vas a poder sembrarlas porque no tienes agua. ¿Y de qué vas a vivir? Ahorita que está la crisis económica, que está la crisis del COVID, el desempleo, toda esta gente solamente vive de la agricultura. Esto ya pasó en algunas generaciones anteriores, la gente se va de los pueblos y ya no regresa, los dejan totalmente despoblados porque se quedan sin ninguna opción. Y por eso es lo que queremos evitar, que sea estas 50,000 familias que tengan un ingreso digno, una forma digna de ganarse la vida como se la han venido ganando siempre. ¿Cómo la segunda parte de la pregunta, senador, cómo se solucionaría este tema desde su perspectiva? Claro que sí. Mira, lo primero es que el gobierno federal tiene que dar la cara. Debe de dejarse de andar con estos pretextos de que esto es un tema político electoral y reconocer que ahí hay un problema económico que atender. Ir a Chihuahua, hablar con los productores y decirles no está en riesgo sus cultivos, yo se los voy a garantizar, el agua sí está o no está, pónganse de acuerdo, concilien, hagan auditorías y hagan compromisos bilaterales. Y si les falta agua, pues vamos a hacer estos programas de empleo, no sé qué compromisos bilaterales, pero todo esto parte de un primer paso que se tiene que dar, que el gobierno federal se apersone, dé la cara y diga, aquí está, vamos a platicar y encontrar una solución. Mientras esto no suceda, la tensión va a ir escalando y hay un riesgo de que vuelva a haber otra confrontación. Está habiendo guardias nacionales que están haciendo campamentos y también la población que se está trincherando allí, durmiendo en la boquilla. Esto tiene que tener una salida política, una salida negociada y una salida no unilateral ni mucho menos militarizada. Así es, senador. Bueno, Carmen Rodríguez. Por aquí voy a leer unos comentarios de la gente que los está viendo en vivo a través de Facebook de Se Tenía que Decir, de Amos TV, en el streaming live de la cuenta de Cire Navarro, en las redes de Jaime CSS. Esther Ángeli, saludos a todos. Kimberly, primero saludar. Silvia Santiago Valdera, saludos amigo. Patricia González Cosío, todos somos Chihuahua. Claudia Santillán, de horror haber matado a esa pareja en su coche. Alberto Muñoz, saludos de Cire. Jaime, al senador. Diana Ontañón, saludos a todos desde Houston. Respecto al conflicto, ahorita leo su pregunta. Quiero leerle un comentario de Claudia Santillana Rivera Cambas de Querétaro. Inviten a Citralia Chihuahua para que ayude a los chihuahuenses a defender el agua. Ya ve cómo se pone que casi muerde el senador Madero. Dice la gente. Y ahora sí leo el comentario de Diana.
Diana Tañón, que nos saluda desde Houston. Saludos a todos desde Houston. Respecto al conflicto del agua, ¿me podrían explicar qué papel tienen las obligaciones establecidas en este conflicto de los tratados internacionales con estados fronterizos? Los tratados internacionales tienen nivel constitucional. Es igual que la Constitución. Lo que esté firmado como un tratado internacional tiene la misma jerarquía que un artículo de la Constitución. Entonces, tienen que ser cumplidos. Lo que les quiero decir es que este se firmó en 1944, lleva 76 años y siempre se ha cumplido, menos en 5 ocasiones que no ha habido lluvias. Pero el mismo tratado establece, considera estas excepciones extraordinarias cuando no hay las precipitaciones pluviales y los adeudos se acumulan para el siguiente periodo. Es tan sencillo como eso. Además, estamos hablando de los afluentes del río Bravo, en donde Chihuahua es el que aporta más de la mitad de toda esta agua, pero son otros estados los que pueden y deben aportar. Y tienen agua esos otros estados. Y ahorita todo se está cargando en Chihuahua. Sus presas están al 100% y las de Chihuahua están al 30%. Entonces es un poco donde no entiende nuestra gente qué está pasando, que parece que están ensañando contra nosotros por alguna situación personal o por alguna situación particular política contra nuestro estado, porque no se entiende. Hay 2 presas, una presa se llama la presa Falcón y la otra la presa La Amistad, que esas presas están sobre el río Bravo. En el río Bravo hicieron 2 presas y ahí se acumulan las reservas internacionales y México tiene agua allí, de ahí pudiera sacar agua para el tratado, pero tampoco la quiere sacar de ahí, la quiere sacar de Chihuahua, de donde están el 30% de las presas y donde esas presas tiene el agua asignada al riego de los agricultores. Es lo que no se entiende y por eso pues está la falta de diálogo, la falta de el crecimiento de la presión y la urgencia de que Conagua se apersone en Chihuahua y dé la cara y encuentren algunos compromisos y salidas conjuntas. Arcadio Andrade. Senador, ¿ha habido, usted como senador de la República y particularmente de su estado, de Chihuahua, ha habido por parte del gobierno federal algún acercamiento de la, secretaria, por decirle de alguna manera respetuosa, a la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, al vicepresidente Marcelo Ebrard, algún tipo de acercamiento? O sea, esta situación avanza y básicamente los están dejando solos, o con el gobernador Javier Corral, o simplemente se hacen como cuando el marido traiciona y nomás aquí no pasa nada y me hago de la vista gorda, o qué pasa por allá, mi querido senador, cuéntenos. Es el segundo caso, aquí se hacen de la vista gorda, niegan la situación, está roto el diálogo, no aceptan ninguna propuesta, dice el gobernador Corral de que ni señales de humo aceptan, se dan por aludidos. Es muy, muy preocupante esta situación y es urgente que se encuentre una salida. Yo sí te digo, no entiendo yo el trato, la falta de acuerdos. Ahorita que mencionabas Olga Sánchez Cordero, no sé si leyeron, hoy salió en el periódico que ya tiene más de derechos de agua por más de 1 millón de metros cúbicos al año. Pues mire, no seremos Loretti y Broso, pero si gusta hacer un llamado para esos 2 personajes y que dejen de estar ahí en la mañanera, pues este es su espacio, porque híjole, este es un asunto muy grave, lo estaremos a lo mejor un poco matizando, pero usted y yo y todos los que nos están viendo saben que esto fuera de control puede ser un caso, pues ya desafortunadamente una persona fallecida, varios heridos, pero la situación sigue caliente. No sé cómo transmitir eso que acabas de decir, el sentimiento, la preocupación de la gravedad del problema, de la tragedia que está en Chihuahua, del terrible, la terrible situación de que no hay diálogo y de que hay 2 visiones, es un diálogo de sordos por llamarlo de alguna manera.
la gente de Chihuahua preocupada por la extracción del agua y de que no va a tener para comer y para sembrar, y el gobierno federal negando, minimizando, diciendo que es un tema electoral. Estamos hablando de una diferencia, una falta de comunicación, de coordinación, de entendimiento, que si no se resuelve va a derivar en algo muy grave, tanto por el punto de vista económico de afectación a las familias, como por el tema político de confrontación y de violencia que puede volver a suceder si intentara la Guardia Nacional, si se le ocurriera a la Guardia Nacional y al presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, autorizar el uso de la fuerza pública para unilateralmente actuar sin el consenso, sin el diálogo. Esto es lo que me tiene muy, muy preocupado y la veo venir. Y en ese sentido, pues sí hago un llamado o hago responsables de lo que suceda a las autoridades federales, porque ellas son las que tienen el control de las Fuerzas Armadas, el control del agua, el control y la responsabilidad de las facultades son de ellos, y en ellos está la solución. Lo único que le estamos pidiendo respetuosamente es un acercamiento para encontrar una salida de problema. Ahí está, se tenía que decir. Así es, senador, y bueno, tiene cientos de mensajes de apoyo de Fuerza Chihuahua, todos somos Chihuahua, y pues en las redes sociales la gente no deja de mostrar su apoyo para el estado de Chihuahua. Y yo quisiera preguntarle, senador, ¿por qué Chihuahua y no Tamaulipas o Nuevo León? Es una llamada de atención a Chihuahua para que sepan los otros estados lo que les puede esperar. Es un tema político. ¿Cuál es su opinión? Pues sí, lo dije ahorita, es inexplicable. Nuevo León y Tamaulipas tienen agua, tienen mayores precipitaciones, y el carro se está concentrando y recargando en Chihuahua. Y déjame decirte un tema. Chihuahua siempre ha aportado más de la mitad del agua a este tratado. ¿A cambio sabes de qué? De nada. De nada. El estado de Chihuahua solo aporta estos 323 millones de metros cúbicos al año a cambio de nada. Nuestro país sí recibe 1.800 millones por el lado del río Colorado, pero Chihuahua no recibe nada a cambio, nomás entrega. Y entonces también esperemos que de todo esto surja un reconocimiento de la aportación que hacen los estados del norte a estos tratados y se les corresponda con algún apoyo de infraestructura hidráulica, empresas, establecimiento de canales, tecnología de riego por goteo para administrar. Esto debe ayudarnos a reconocer la aportación generosa que ha tenido el estado de Chihuahua durante todos esos años al tratado y nunca, siempre a cambio de nada. Y hoy se maltrata a Chihuahua con esta actitud autoritaria, unilateral, caprichosa, te diría yo, que ya costó la vida de una persona y que urgimos al diálogo para que no cueste nada más, ningún acto de violencia, ninguna Jessica más. Así es, senador, así lo vemos. Carmen Rodríguez. Gracias, Desi. En ese tenor que usted nos está comentando de, pues que Chihuahua no recibe nada a cambio de la aportación que hace de agua, ¿usted cree que esta situación en un futuro, en un caso donde cambien de administración, tenga solución esa gestión o qué es lo que tendría que suceder para que fuera un trato justo en esta dación de agua? Lo que tiene que suceder es lo que esperemos todos que suceda, que es que el próximo 6 de julio del año pasado, el 6 de junio, haya una mayoría opositora. Una mayoría opositora que construya un frente único, democrático, plural, que sea un contrapeso para que todas estas decisiones se tomen de manera democrática, argumentada, justa y no caprichosa y unilateral y arbitrariamente. No al país de un solo hombre, de una sola voz. Eso es lo que no puede suceder y creo que está en nuestras manos de todos nosotros entender el momento, la responsabilidad y con generosidad y con mucha valentía defender un proyecto que construya un frente
amplio opositor, alternativa a este populismo, a este autoritarismo que nos tiene postrados y preocupados a la mayoría de los mexicanos. Así Excelente es, mensaje, senador. Gracias. Arcadio Andrade. Senador, en los últimos días hay dos alcaldes, tanto de Delicias como de Chihuahua, que se han manifestado a favor de estos grupos. Preguntarle dos cosas. Al día de hoy, 14 de septiembre, siendo las 8:42 de la noche, hora centro de México, en Chihuahua, esa es la primera pregunta. ¿Quién tiene el control de la presa? Y la segunda es si usted tiene información acerca de otros alcaldes que de alguna manera también se estén sumando a pues ni siquiera decirle llamado, ¿no? Porque nadie ha llamado a nadie. Yo creo que más bien es que se simpatizan con la situación y yo creo que también les afecta. Entonces, ¿quién tiene tomada la presa? Y si usted cree que tiene información de estos alcaldes o alcaldesas. Cómo no, desde el principio son los productores de la zona, junto con sus autoridades locales y federales, que hemos estado todos unidos en un mismo proyecto. Los productores y habitantes de la zona que viven de esto son los principales actores. Nosotros somos acompañantes, no somos los líderes, simplemente nos sumamos a esta lucha y apoyamos esta lucha que es de los ciudadanos, de los productores, y esta es la legitimidad de esta lucha. Desde el principio, todos los alcaldes de estos 11 municipios que construyen toda esta zona de los distritos de riego, el 05, 090 y el 113, se han sumado y participado para defender el derecho del agua. Hoy, además de los diputados locales del PAN, los diputados federales del PAN y el senador de amigo del PAN, nos hemos sumado junto con otros actores del PRI también, y un alcalde de Morena también ha estado en esto, y se están teniendo rondas. Cada alcalde, un día de la semana es el que se encarga para ir haciendo las guardias en la cortina de la presa de la Boquilla. Entonces, hoy son los ciudadanos los que están allí y nosotros pues los estamos acompañando porque simplemente somos un respaldo, la lucha es de ellos y nosotros como autoridades y sus representantes los apoyamos y los respaldamos. Gracias, senador. Carmen Rodríguez, hay muchas preguntas en el auditorio, Carmen, no quisiera que se nos fuera el tiempo sin que el senador escuchara porque, híjole, parece que trae porra, senador, y Chihuahua más, qué gusto. Sí, o sea, aquí tiene bastantes saludos de Rey Garay, Olva Saldúa, Johnny Macías, Yolanda Jiménez. Dice, ni siquiera es para pagarla a Estados Unidos, Lili Cabrera desde Puebla. Varios saludos de todas las redes que no quisiera empezar a leer porque se van a sentir de que no lo leemos todos, pero trae muchísima gente que la apoya y ya lo reconoce como la figura política que es. Y quisiera también aprovechar para preguntarle, senador, ¿qué mensaje le puede usted mandar desde esta tribuna a toda la ciudadanía de Chihuahua que se siente, yo creo que perdida, confundida, porque lo están viendo desde dentro? Esa es la verdad. Pero desde fuera, usted que es senador y que tiene esta injerencia y sabemos que lo está defendiendo y está siendo objetivo, ¿qué mensaje le puede mandar a la ciudadanía de Chihuahua con respecto a este tema? ¿Un mensaje alentador o un mensaje realista, lo que tuviera que decirles? Mira, es un mensaje de mucho respeto y reconocimiento a su valentía, porque el pueblo de Chihuahua es muy valiente. Pedirles que se contengan y que no caigan en provocaciones. Esto es muy importante, que no caigan en actos de provocación, de violencia, para que no se genere ningún pretexto para las autoridades de utilizar el uso de la fuerza excesiva. Decirles que la unidad es fundamental en esto, que tenemos que ver por encima de nuestros colores, de nuestras posiciones, y entender la lucha como un derecho de los ciudadanos. Estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos, los derechos al agua, a una vida que puedan generar su propio sustento económico a través de la agricultura con dignidad, y que es
es una defensa contra un gobierno centralista, federalista, que quiere tomar las decisiones unilateralmente. La causa es justa, la causa la tenemos, la razón la tenemos. Lo único que hay que cuidar es la forma, para que no les demos ningún pretexto para que actúen de manera violenta, autoritaria, el gobierno federal. El mensaje es de aliento, de respeto, reconocimiento y admiración. Me siento orgullosísimo de Chihuahua, de los chihuahuenses, y quisiera que cuidáramos esta unidad y este movimiento, porque nos permite presentarnos ante México como un pueblo que no se deja, como un pueblo que no se doblega, y que eso es lo que necesitamos hacer en todo México, no doblegarnos, reconocer nuestros derechos y defenderlos con todo, con unidad, con fuerza, con firmeza y con respeto, pero sobre todo no caer en las provocaciones. Muchísimas gracias, senador. Qué bonito mensaje. Gracias. Senador, ¿cómo irá a terminar todo esto? ¿Cómo cree que vaya a terminar en el mejor de los casos o en el peor de los casos? Es una pregunta que nos están haciendo del público. Y la otra pregunta es si le conviene o no le conviene al estado de Chihuahua pertenecer al pacto federalista. Bueno, el mejor de los casos es que se atiendan los llamados al diálogo, que se atiendan los llamados a las negociaciones. El mejor camino para todos, para todos. El peor es el icono, el estirar la cuerda y el cada quien sentarse en su situación, en su macho, y que no haya ningún tipo de entendimiento. No recomiendo este segundo camino. Yo trabajaré siempre por ser canal de interlocución, de diálogo y de entendimiento. A Chihuahua le conviene salirse del pacto federal. Pues sí, a todos los estados ricos les conviene, pero yo no lo aconsejo. Chihuahua debe ser solidario. Todos los estados del norte aportan más recursos a la federación de los que reciben a cambio. Esto debe de revisarse los términos de intercambio, de revisarse este pacto fiscal para que se reconozcan los incentivos y el esfuerzo de los distintos estados y actores para que se generen incentivos adecuados. Hoy los incentivos del pacto fiscal están mal diseñados, están distribuidos en donde no hay reconocimiento de la gente que ahorra, que recauda, que invierte bien, sino simplemente donde el gobierno federal asigna con mayor discreción. No, hoy se está llevando todo a 3 proyectos. Los proyectos insignia de este gobierno, que tienen una baja rentabilidad social y una baja rentabilidad económica. La inversión en Dos Bocas es una pésima decisión de inversión desde el punto de vista financiero y social. El aeropuerto Felipe Ángeles es una estupidez cancelar un aeropuerto que llevaba 140,000 millones de pesos y que hoy tiene que invertir hasta para un aeropuerto que va a estar mucho más lejos, desarticulado y costoso y tardado. Y hoy yo por lo menos lo pagaría. Ahorita la gente, con la pandemia, cayó mucho el tráfico aéreo y esto nos da la oportunidad de diferir ese proyecto por lo menos 1 o 2 años y esos recursos utilizarlos para impulsar el crecimiento económico. Yo creo que este tipo de decisiones del gobierno federal, que no tiene contrapesos, nos están costando mucho a los mexicanos y vamos a caer mucho, más un 10% del PIB este año, se va a perder 1 millón de empleos. Y no es cierto lo que dice el presidente, tristemente, de que ya tocamos fondo y ya se ve la luz al final del túnel. Miren, en Estados Unidos se discute mucho qué tipo de recuperación va a haber. Ellos le ponen letras para dibujar el tipo de recuperación. Entonces dice Estados Unidos que ellos van a tener una V chica, o sea, una caída rápida y una recuperación rápida. Otros le tienen miedo a que sea una U, una caída profunda, tarde mucho tiempo y una recuperación. O una W, o una L, que sería el peor de los casos, o una W, que es cae, recupera, viene una recaída y luego la recuperación al final. Yo les digo que yo ya encontré la letra
con la que se va a salir de esta crisis en México. A ver, ¿cuál? La letra es una sola K. Es una sola K. Una K porque va a tener una recuperación asimétrica a una parte de la población, a los exportadores, a los concesionarios, de los amigos cercanos de este gobierno que tienen proyectos con el Tren Maya o el aeropuerto, les va a ir bien, pero la mayoría de la población les va a ir mal. Entonces vamos a tener una K, va a haber unos que les va a ir muy bien y otros que les va a ir todavía peor. Eso es lo que me preocupa mucho, y que se va a crecer la desigualdad en nuestro país. El próximo año va a ser un año muy triste, en donde va a haber mucha gente en situación de pobreza. Lo estamos viendo que la desigualdad va a crecer y la pobreza, la población en situación de pobreza va a crecer en más de 10 millones de personas. Vamos a tardar todo este sexenio para llegar al nivel del PIB per cápita que teníamos en el 2018. Imagínate más, todo un sexenio perdido. Lo que decía este presidente, que íbamos a crecer al 4 o al 6%, no va a ser cierto. Todo este sexenio es un sexenio perdido ya. Por más que crezcamos en los próximos años a 3, 4 y 5%, no vamos a alcanzar a tener el mismo nivel del PIB per cápita que teníamos en el 2018 hasta después de terminar el 2024. Y eso sí, bien nos va. Pues sí, es tristísimo. Esta situación que te estoy diciendo es realmente tragedias humanas, que van a afectar a miles de familias que no van a tener oportunidades de crecimiento, de empleo, de educación y de salud. Así es. Senador, una pregunta ya para darle pie a mis compañeros e iniciar las conclusiones. ¿Cachitos o medicamentos? No. Ay, no, no es posible. Imagínate, es que ya nos reímos, nos burlamos de esto. Es tragedia, es peculado. O sea, el utilizar recursos es una tragedia, realmente. Niños muriéndose por falta de medicina y este señor jugando a la rifa de un avión que no va a rifar un avión y que no alcanzó a vender. Él se regordea en esto porque se la pasa manipulando el debate público para que no podamos hablar de los temas fundamentales. Claro. Para distraernos con tonterías estúpidas que él inventa de puros fracasos. Este gobierno ya fracasó. Este gobierno ya naufragó en la realidad, pero ha triunfado en el imaginario, en las percepciones. Sigue teniendo una mayoría de personas que siguen creyendo en este gobierno, aun cuando nada le ha salido bien. No le ha salido bien el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la inseguridad. Nada le ha salido bien, ni el tema energético, que me ponga, nada le ha salido bien. Sin embargo, sigue teniendo un gran soporte y credibilidad entre un universo de personas que están manipuladas, que siguen consumiendo este discurso populista. Y esto es lo que me tiene muy preocupado, cómo hacer una pedagogía que abra los ojos y la conciencia de este universo tan grande de personas. Así es, senador. Arcadio Grave. Senador, a ver, no creo que trae jiribilla, pero ya no quiero su, de alguna manera, pues su experiencia o su opinión más bien como el tiburón político que es usted, ya no como senador de Chihuahua. Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas. Se salieron hace una semana de Conagua. Esta es la primera pregunta. ¿Esto cree que está pasando en Chihuahua? ¿Cree que es un llamado de atención para el resto de los gobernadores que decidieron salirse como un estate quieto desde la federación? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿reconciliación política con otros grupos políticos que se han estado formando de la corriente a la que usted pertenece? Sí, cómo no. Sí temo que es una represalia del gobierno federal a los estados que están siendo osados de cuestionar el federalismo
y las decisiones del Tlatoani. Por eso, a la siguiente pregunta. Creo que es el momento de entender que todas las personas que estemos preocupados por México y su futuro y lo que está haciendo este gobierno, debemos de buscar la manera de coincidir y de construir un proyecto común, viendo por encima de nuestras diferencias, incluso de nuestros agravios que hayamos cometido en el pasado, reconciliarnos, reencontrarnos, y el llamado, en especial y en particular, a México Libre, a sus fundadores, a sus seguidores, si el registro, el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincide con el criterio del INE, buscar cómo reencontrarnos, buscar cómo hacer una sola fuerza, olvidar nuestras diferencias, perdonarnos, pensar en los mexicanos y pensar en lo que está de por medio. Lo que él quiere es dividirnos. Lo que él quiere es que estemos atomizados, dispersos. El único antídoto que puede funcionar es que logremos encontrar mecanismos de aglutinarnos en un solo proyecto común, generoso, plural, diverso, pero con una sola intención, con una sola estrategia, conformar un contrapeso frente a este gobierno que hoy no lo tiene y que le urge a México. La Cámara de los Diputados el próximo año se va a renovar. Si Morena y el presidente mantienen o amplían su poder en la Cámara de Diputados, México va a entrar en una barrena democrática y económica. Si el año que entra, el 6 de junio, logramos una mayoría opositora, una alternativa democrática, México tiene futuro. Yo soy optimista y estoy trabajando por eso. Quiero sumar a todos. Quiero ser factor de encuentro. Quiero ser factor ad intra y ad extra de mi partido. Ese es el tema que yo quisiera dejar como un mensaje de conciencia del momento que nos está tocando vivir a cada uno de nosotros y la responsabilidad que está cayendo en nuestros hombros. Hacer algo superior pensando en el país y no en nuestros intereses particulares, por más legítimos que sean. Necesitamos un proyecto colectivo, amplio, generoso y trascendente. Senador, yo nada más le pido un favor especial y con esto me despido. Cuiden la selección de sus candidatos y lo hago como un llamado como ciudadano. Creo que mucho del hartazgo de la última elección, y usted lo sabe, viene de la mala selección de candidatas y candidatos. Lo dejo sobre la mesa. Ha sido un enorme placer compartir con usted en cámaras y micrófonos. Se tenía que decir y se dijo. Y por mi parte es todo. Dejo a Desiree para despedir el programa. Sí, muchas gracias, senador. Tiene muchísimos mensajes de apoyo, de aliento, de felicitaciones de Silvia Santiago, de Alberto Castillo, de Elvira Núñez, de Alberto Muñoz, de Claudia Santos, de Hugo Amador, de Lili Velázquez de Puebla, de Fernanda Betancourt, de Diana Ontañón desde Houston, Texas, Yolanda Jiménez, Paco Vega, muchísimos, Claudia Santillana, muchísimos mensajes de aliento, de fuerza para Chihuahua y de que estamos en apoyo a todo lo que ustedes necesiten. Y dos preguntas rápidas para finalizar, senador. ¿Qué pensaría su tío abuelo, Francisco I. Madero, de que ha sido tan mencionado en las mañaneras y tan recurrido por este presidente? Yo creo que estaría muy molesto de que esta cuarta transformación de estampitas utilice y manipule a los héroes de nuestra historia. Entender a Francisco I. Madero es entender que estaría en contra de un gobierno autoritario y centralista que habla de pueblo y no de ciudadanos. Francisco I. Madero
en este momento, si le tocara vivir, estaría buscando la democracia y no la autocracia, no el país de un solo hombre o de una sola voz, sino de una sociedad emancipada, que tuviera derechos, que tuviera responsabilidades y se hiciera cargo de su historia. Francisco Madero fue un idealista en esto. Hace 110 años hizo una revolución con un libro. Él empezó con un libro. La revolución se llamaba La sucesión presidencial de 1910. Lo escribió en 1909. Publicó 3,000 ejemplares. En un México de analfabetas. Se los envió quirúrgicamente, como si fuera acupuntura, a los intelectuales, a los líderes de todo el país que estaban buscando acabar con un régimen autoritario. Y así encontró a los Flores Magón y a todos los, en Yucatán encontró al vicepresidente, ¿cómo se llamaba?, que fue su compañero de fórmula y que murió con él. A todos les fue enviando el librito y después recorrió el país. Se fue recorriendo el país para hablar de la democracia en aquellos entonces y su esposa. Hace 110 años, cuando las mujeres tenían un rol muy restringido en la vida pública, salía a dar discursos y lo acompañaba siempre. Y esto, yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera sido de nuestro país si Francisco de Madero hubiera culminado su periodo y hubiera habido una elección para un sucesor, el que fuera, pero que fuera electo democráticamente y tuviéramos desde hace 110 años instituciones alternantes? ¿Qué país no seríamos tan hermoso, tan fuerte, tan vigoroso? No lo fuimos. Tuvimos 70 años de un país de un solo partido y hoy amenaza de reinstaurarse un partido hegemónico que quiere llegar para quedarse y que no lo saquemos nunca, como lo padecimos el siglo pasado. Déjenme darles un mensaje atrevido. Yo entré al PAN para combatir al PRI porque el PRI era la imagen de ese partido hegemónico. Hoy, fíjense lo que les voy a decir. Esa amenaza no se llama PRI, se llama Morena. Y por eso, incluso con el PRI, hay que buscar acercamientos para hacer una fuerza grande, poderosa, potente, capaz de construir este contrapeso real con una agenda democrática entre todos, nacionalista, federalista, que genere una economía incluyente, no unas políticas sociales clientelares como las que está haciendo este gobierno, que son para mantener a la gente sin estados de capacidades, sin una visión de derechos. Es una visión asistencialista y eso es lo que tenemos que cambiar. Depende de todos nosotros, de los políticos, también de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de los intelectuales, los artistas, de todo depende. Está en nuestras manos lograrlo. Yo soy optimista y creo que se puede lograr. Así es, senador. Y para finalizar esta última pregunta, ¿estamos hablando con el próximo gobernador de Chihuahua? Un aspirante serio, sí, que tiene muchas ganas y muchas probabilidades también. Y también aprovecho para hacer la autocrítica, Arcadio. Yo no niego la autocrítica. Yo creo que todos, cada uno, yo empezando por mí mismo y como Partido de Acción Nacional, tenemos que hacer autocrítica, pero autocrítica constructiva, no destructiva. Una autocrítica para construir y ser mejores, para salir renovados, para recuperar la confianza de los ciudadanos que le hemos perdido. Yo aspiro a eso, con honestidad, con mi corazón, recuperar la confianza de la gente y poderla representar de la mejor manera. Es lo que yo anhelaría. Gracias, senador. Y sí, la gobernatura. Muchas gracias, Carmen Rodríguez. Muchas gracias
Arcadio Andrade, gracias, de verdad, muchas gracias, senador Gustavo Madero, y por supuesto a toda la gente que ha estado con nosotros Jaime. durante esta transmisión, y si les gustó, les pedimos que la compartan con todos sus seguidores, con todo su público. Soy Desiree Navarro y se tenía que decir... Y se dijo. Y se dijo. Gracias, senador. Gracias, Muchas gracias. senador. La próxima semana.